Bueno, el ejercicio de la clase pasada terminó básicamente en esta parte. Si recuerdan, se nos preguntaba, o primero se nos ponía la siguiente situación. Un maquinista deseaba poner a girar una tuerca alrededor de un eje que pasaba por el centro de esa tuerca, con ayuda de una llave inglesa de 23 centímetros de longitud, aplicando por el maquinista una fuerza de 17 newtons con un ángulo de 37 grados, como se muestra aquí. Entonces, utilizando la definición que habíamos visto para torca, encontramos el módulo de dicho momento de fuerza, que vale 2.55 Nm, y además, utilizando la regla de la mano derecha, ustedes fueron capaces de identificar cuál es el signo de esa torca, para saber también la dirección de las rotaciones que esta fuerza va a producir. Concluimos entonces que la torca tiene una dirección positiva y que por lo tanto vamos a obtener rotaciones en sentido antihorario. Quedaba pendiente la pregunta B, que nos cuestionaba sobre cuál era el valor de la torca máxima que se podía aplicar eh, sobre, de esta, sobre la tuerca. ¿Cuál es la torca o el momento de fuerza que se puede experimentar aquí? Bueno, para responder a esta pregunta, lo único que hay que analizar es el comportamiento que tiene nuestra expresión para el momento de fuerza o torca. Vean entonces, de los datos que tenemos aquí, la longitud de la llave inglesa es una cantidad que no puede modificarse. La fuerza, pues de hecho nos dicen que la torca que debe ejercer con esta fuerza, es decir, que los 17 newtons tienen que conservarse todavía. Esos tampoco pueden cambiar. El maquinista no va a aumentar la fuerza, solo 17 newtons nuevamente. Entonces, lo único que queda por variar es el ángulo con la que la fuerza está siendo aplicada. ¿Cuál es el máximo? Entonces, lo que hay que considerar aquí es cuando el seno de teta es máximo. De acuerdo a lo que ustedes conocen sobre esta función, cuando esta función trigonométrica toma un valor máximo. Bien, como podemos notar aquí en el párrafo que estoy escribiendo, para conocer la torca máxima, que se puede obtener aplicando la misma fuerza, lo único que hay que considerar es cuál es el ángulo que hace que la función seno sea máxima. Y esto es que teta, que el ángulo teta, o pi medios. Eligiendo ese ángulo, podrán ustedes, incluso si van a una gráfica de la función seno, podrán ver que justo en ese valor, esta función toma el valor máximo. Es como tener lo siguiente. Imaginen la siguiente gráfica. En el eje horizontal tenemos el valor del ángulo teta. En el eje vertical tenemos el módulo de la torca. Para un brazo de palanca constante y una fuerza constante, la torca se va a comportar, digamos, de esta forma.
Así. Va a ser 0 cuando θ vale 0, porque 0 de 0 vale 0. Cuando θ vale 180 grados, el seno de 180 grados vuelve a ser 0. Entonces este punto del que alcanza el máximo valor posible ocurre cuando θ vale 90 grados. Esa es la torca máxima que se puede tener en esta situación. Entonces aquí tenemos más o menos vamos a llamarla así, la tau máxima. Entonces, moraleja, si uno quiere generar una torca la máxima posible, tiene que aplicar la fuerza haciendo 90 grados con el brazo de palanca, o con el vector R, en este caso. ¿Cuánto vale esa torca máxima de acuerdo a los datos que tenemos aquí? Consideren los mismos datos, excepto el ángulo. Voy a retomar esto y lo voy a tener aquí. Los cambios que vamos a hacer aquí es que, bueno, este momento de fuerza va a ser el máximo. Vamos a agregar el índice max. Y el ángulo que se elige es el de 90 grados. ¿Cuánto da esto como resultado? ¿Cuál es el valor de la torca máxima que se está generando? 4.25 unidades. Correcto. 4.25 newton metro. Como ven, pues la torca aumentó en comparación a nuestro caso pasado, de 2.55 newton metro. Comentarios, preguntas, muchachos, con el comentario, con el párrafo que hemos añadido, con el análisis propiamente. De mi parte no. ¿No? Pues bueno, como ven, aquí todo va a depender también del ángulo con el que se está aplicando la fuerza. Y bueno, entonces, todo esto que revisamos la clase pasada fue para dar respuesta a la pregunta ¿cómo logramos que comiencen a rotar los objetos? Básicamente aplicamos una fuerza de manera conveniente a una distancia, uno puede elegir la que sea, respecto al eje de rotación, alrededor del cual queremos que el objeto gire. Claramente, dependiendo de la fuerza y dependiendo de esa distancia, pues vamos a producir tal vez rotaciones, pero pues estas van a realizarse con mayor o menor aceleración angular dependiendo del brazo de palanca y de la fuerza que estamos aplicando. De hecho, vamos a ver esa conexión ahora. Entonces, como tema de este día, vamos a obtener lo que conoceremos como segunda ley de Newton para rotaciones. Así le vamos a titular a lo que vamos a revisar este día. E incluso vamos a ir más allá, un poquito más allá, y hablaremos de conservación de la energía también. Vamos el día de hoy a ver dos temas. Salvo la segunda ley de Newton, la conservación de la energía ya la habíamos revisado en el segundo parcial. Por lo tanto, no me voy a detener mucho en ello, solamente voy a hacer algunos comentarios adicionales para que vean cómo esta conservación de la energía se va a ver modificada por el hecho de que los objetos van a estar rotando en esta nueva situación.
Bueno, ¿cómo construimos la segunda línea de Newton para rotaciones o cómo la vamos a entender? Pues similar a lo que hemos visto hasta este momento, vamos a considerar un objeto que va a estar rotando alrededor de una circunferencia. Permítame ver aquí, ajustar el radio. Muy bien. Para fines prácticos vamos a considerar entonces, mejor así, perfecto, el eje X, el eje Y al objeto, que puede tener en general o en principio cualquier forma, no, vamos a suponer que tenemos ese objeto, que va a ser que es puesto a rotar alrededor de este punto, justo alrededor del eje Z, como podemos ver aquí. Queremos que se ponga a rotar alrededor de este eje de rotación. Para ello, pues como vimos la clase pasada, necesitamos aplicar una fuerza. Vamos a aplicarla de esta manera, para producir rotaciones con dirección antihoraria. También tenemos entonces, como vimos la clase pasada, podemos construir un vector que va del eje de rotación al punto de aplicación de esta fuerza. Aquí está nuestro vector R. Bueno, sobre el vector F podemos hacer una descomposición de, de sus componentes, valga la redundancia. Por ejemplo, para este vector podemos tener entonces la componente que va a estar a lo largo de esta dirección en color verde, y es otra componente a lo largo, voy a mover esta letra, me va a estorbar, y otra componente en esta dirección. Vean entonces que estoy descomponiendo el vector en sus componentes rectangulares. La componente en color azul es paralela, si lo observan con cuidado, al vector R, el que está en color amarillo. Mientras que la componente en color verde es ortogonal, está haciendo 90 grados con el vector R. Entonces, pregunta a responder ahora. ¿Cuál de estas dos componentes va a generar en efecto una rotación? ¿Cuál de estas dos componentes, la de color azul o la en color verde, generará una rotación alrededor del eje indicado? La verde. La de color verde, ¿por qué? ¿Por qué no la de color azul? Porque es como vimos en el problema pasado. O sea, Ajá, cuando forma ángulo de 90 grados respecto al vector R, ajá, se genera la mejor torca. sí, Y si estamos aplicando una fuerza pues paralela al eje R, pues no va a rotar. Es como si le estuviéramos, por decirlo así, empujando, nada ok, más. muy bien, exactamente. Así es. Entonces, la que nos va a interesar analizar es la componente en color verde. Esa es la que va a generar la torca que necesitamos para poner ese objeto en rotación. La otra fuerza, como mencioné, pues va a producir tal vez una traslación en todo caso, más no una rotación. Bueno, vamos a complementar entonces la idea con la siguiente afirmación. Cuando se aplica una fuerza, vamos a llamarla F, se genera una aceleración. Vamos a llamarla, ok, vamos a llamarla tangencial.
Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, en la que conocemos. Déjenme ver aquí. Leemos esto. La segunda ley de Newton nos dice entonces, voy a dejar solamente vamos a trabajar solamente las magnitudes o módulos. Existe una aceleración tangencial producida por la fuerza o la componente F. Es la única que nos va a interesar analizar, la fuerza F, la que está en color, perdón, la componente de la fuerza F, la que está en color verde. Que vamos a también a llamarla tangencial. Sabemos, por la segunda ley de Newton, que la aceleración producida por esta fuerza es inversamente proporcional a la masa de la partícula que se quiera estar moviendo. Esa es la segunda ley de Newton, como debemos recordarla nosotros, ya no la otra. Bueno, sin embargo, pues el despeje, el que nos han enseñado a trabajar, es bastante útil por la siguiente cuestión. De esta ecuación, voy a seguir por acá al lado, de esta ecuación vean lo que sí vamos a obtener. Despejando, tenemos que F por la masa por la aceleración tangencial. Este es un despeje. No es la segunda ley de Newton, tal cual. Bueno, si ahora multiplicamos, nótese, multiplicamos la fuerza tangencial, es la componente en color verde, por el vector R, vean que estas componentes las podemos mover de esta manera. Esta fuerza la podemos mover, vectorialmente hablando. Podemos mover ahí. Bueno, si multiplicamos esa fuerza F por el módulo del vector R, ¿qué estamos obteniendo? La torca, ¿no? Correcto. Así es, perfecto. Entonces, multiplicando la expresión anterior por el módulo del vector R, no el vector de posición, sino el vector que ya sabemos, va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, que vamos a obtener. Obtenemos. Multiplicando la expresión anterior, quedará lo mismo que está aquí, excepto que, a ver, aquí voy a dejar un espacio para introducir ese factor. Multiplicamos por el módulo. Ahí está. Como esta fuerza es tangencial a la trayectoria, ya sabemos que el ángulo entre estos dos vectores es 90 grados. Justo la idea que les comentaba acá, ¿no? Es esta, justamente esta, como mencionaba en la torca de mayor valor. Por lo tanto, el seno de 90 es 1. Y por esa razón aquí ya no incluyo el seno de 90 grados. Bueno, podemos continuar de este lado. ¿Recuerdan ustedes? E incluso fue un ejercicio de la semana pasada que se les pidió continuar con obtener la relación que existía entre las cantidades cinemáticas angulares o rotacionales y las lineales. Y en una parte de la derivada de la aceleración, o para obtener la aceleración, había una componente que era tangencial. Es cuestión solamente de que revisen esos cálculos y espero que recuerden o que tengan ahí a la mano que la aceleración tangencial es igual a el radio R por la aceleración angular. Este resultado que estoy escribiendo aquí es un resultado que ustedes ya habían obtenido la clase la semana pasada. Comparando los extremos, el extremo izquierdo
que es justamente la torca con el extremo derecho. Vean lo que estamos obteniendo aquí, masa por radio al cuadrado. ¿Quién es esto? Si juntamos M y las dos R's, ¿quiénes son? ¿Qué se obtiene cuando multiplicamos la masa? Por la distancia que la separa al eje de rotación, eh, y este está elevado al cuadrado. Inercia rotacional y aceleración angular. Listo. Entonces, si comparamos de esta manera, esa es la ecuación que estamos obteniendo. De este lado y de este otro lado. Esta va a ser entonces la segunda ley de Newton para rotaciones. ¿Qué es lo que necesitamos considerar? La torca obtenida podría darse el caso por múltiples fuerzas. Aquí yo consideré una sola fuerza. Pero si ustedes recuerdan, en la segunda ley de Newton, esta F que aparece en realidad es la resultante. Es una fuerza total, una fuerza neta. No, que si sobre un objeto están actuando múltiples fuerzas, encontramos la resultante y esa resultante es la que va a generar la aceleración. Lo mismo está sucediendo aquí. De este lado tenemos entonces la torca resultante, vamos a llamarla así, igual que tiene que producir, en este caso, una aceleración angular. Y esa aceleración angular va a ser inversamente proporcional a la inercia rotacional que tenga el objeto. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Con la segunda ley de Newton para rotaciones. No, profe. ¿No? Muy bien. Y así de simple. Es cuestión de que para un problema dado encontramos la torca, que como ven aquí es simplemente considerar cuál es la fuerza que se está aplicando, cuál es el brazo de palanca, y debemos igualar a la inercia rotacional, que si es una partícula, pues solamente es la masa de la partícula por la distancia que la separa al eje de rotación elevada al cuadrado. Si es un sólido rígido, esa inercia rotacional se puede consultar en tablas, si es alguna de las que ya tenemos ahí enlistada. Si no, tal vez lo que se tendría que hacer es el método este de integración para poder obtenerla, si es el caso. Y finalmente multiplicado por la aceleración angular. Y así estamos ocupando la segunda ley de Newton para rotaciones. Bueno, ¿qué pasa con la conservación de la energía? La conservación de energía va a tener una ligera modificación. O voy a ponerlo mejor así. Energía mecánica. Energía mecánica. Bueno, en esta situación la energía mecánica va a adoptar la siguiente forma. Sabemos que esta cantidad física se compone de energía cinética, K mayúscula, más energía potencial. Ahora, en su momento nosotros vimos que esa energía potencial para nuestros fines podía tener dos presentaciones. Energía potencial gravitacional, cuando un objeto estaba a alguna altura de nuestro sistema de referencia, más energía potencial elástica si había un resorte estirado o comprimido en nuestro problema. Pero ahora viene la siguiente modificación. De hecho, creo que la tenemos en la pizarra anterior. Si no, creo que la tenemos, entonces, déjenme ver aquí. Aquí está. La energía cinética va a tener dos partes ahora. Tenemos que incluir
la energía cinética traslacional, la 1 medio por la masa, por la velocidad al cuadrado, pero ahora vamos a agregarle este término, el de la energía cinética rotacional. Ese va a ser el único cambio que vamos a tener, importante. Así es ahora como se va a modificar nuestra energía mecánica. Entonces, la energía cinética va a tener dos contribuciones. La traslacional, la que hemos conocido desde el momento en que planteamos esta cantidad física, voy a llamarla K sub T, más una energía cinética relacionado enteramente con rotaciones. Energía cinética rotacional. Y estas dos cantidades quedan exactamente igual. Es lo único que va a cambiar en la energía mecánica. Por lo tanto, cuando analicemos un problema a través de la conservación de energía mecánica, debemos de considerar si se están produciendo o no rotaciones. Si hay rotaciones, la energía cinética debe de tener incluida esta parte. Vamos a resolver algunos ejemplos a continuación para aplicar estos dos conceptos que van a ser muy relevantes para nuestra parte final, esta que estamos realizando aquí. Bien, para ello vamos a analizar un mismo ejemplo, pero desde dos perspectivas. Desde la segunda ley de Newton rotacional, o para rotaciones, y desde la energía mecánica, con el agregado de las rotaciones. La primera parte, para este problema, nos pide lo siguiente. Nos comenta un cable ligero y flexible, que es el que se muestra aquí, y que no se estira. Eso es algo muy importante. Está enrollado varias vueltas en el tambor de un malacate. Aquí está el tambor del malacate, y aunque aquí no se ve, pues este cable está enrollado, ¿no? en la superficie de este cilindro, el cual es un cilindro sólido con masa 5 kilogramos y 0.12 metros de diámetro, que gira sobre un eje fijo horizontal montado en cojinete sin fricción. No hay fricción aquí. En este punto no hay fricción. Eso ya nos da pista de lo que va a suceder. Una fuerza constante, nos comentan, de magnitud 9 newtons, tira del extremo libre del cable a lo largo de una distancia de 2 metros. Piensen en la siguiente situación. Imaginen que este cable, voy a notar el extremo del cable está aquí, inicialmente. El cable no resbala y hace girar el cilindro cuando se desenrolla. Cuando la persona o lo que sea que está operando aquí jala el cable hacia la izquierda, ¿qué es lo que va a producirse? Dado que el cable no resbala. Pues en el cilindro va a generar una aceleración angular. Otra vez, perdón. Una aceleración angular en el cilindro. Va a producir una aceleración angular, va a generar entonces una rotación. Entonces, el cilindro gira cuando se desenrolla. Es muy importante aquí que la aclaración que nos hace, porque si el cable resbalara, podría no producirse rotaciones. Y es algo muy importante por el cual nos están comentando eso. El cable no va a resbalar. Va a haber una fricción muy pequeña entre la superficie del cilindro y el cable. Vamos a pensarlo así como una especie voy a exagerar, pensemos una especie de dientes. Aquí abajo está la superficie, muy microscópicamente, claro. La del cilindro y la del cable aquí arriba. Aquí la del cilindro y la del cable.
Por lo tanto, si el cable se mueve en esta dirección, el cilindro se va a comenzar a mover en esta dirección. Claro, el cilindro va a rotar, en todo caso. Pero si el cable y el cilindro resbalaran, o sea, tuvieran superficies totalmente lisas, no podríamos tener entonces no una rotación. Por eso es muy importante esta aclaración que nos hacen en el problema. Bueno, nos dice que el cilindro estaba inicialmente en reposo. Calcule su rapidez angular final y la rapidez final del cable. Nos están pidiendo dos velocidades. Vamos a verlo así, dos velocidades en este problema. ¿Cómo vamos a analizar lo que nos comentan aquí? Bueno, debe de quedar claro entonces que gracias a que esta fuerza tira del cable hacia la izquierda, a lo largo de una distancia de 2 metros, se producen en el, ¿cómo se llama? En este objeto, rotaciones. Vamos entonces a explorar esa idea. Cuando la fuerza F se aplica ante una distancia, vamos a llamarla D, sobre el cilindro, se produce una rotación con sentido, en sentido anti-horario. Es la primera observación que podemos tener en este enunciado. ¿Qué más? Bueno, el cilindro solo rota. Está fijo con los cojinetes aquí en su centro. No, esta fuerza aplicada no va a producir que el cilindro avance hacia la izquierda, solamente que rote alrededor de esos cojinetes. El cilindro solo rota, por lo tanto, solo tiene energía cinética rotacional, producida por la aplicación de la fuerza F. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, vamos viendo cómo ir enlazando las ideas. Entonces, la fuerza que aplica lo que sea que esté aplicándola va a generar una rotación en sentido antihorario. Solamente vamos a tener una rotación, o rotaciones mejor dicho, solo vamos a tener rotaciones, no movimiento traslacional. Por lo tanto, la conclusión evidente es que el trabajo mecánico debido a esta fuerza va a producir un cambio en la energía cinética. A ese resultado, ¿cómo se le llama? A esa ecuación, ¿qué nombre recibe? Cuando el trabajo mecánico, analizamos lo que el trabajo mecánico está produciendo sobre un objeto. Entonces, de acuerdo al teorema de trabajo-energía, tenemos este resultado. Si escribimos en términos de la información de la cual disponemos, ¿qué vamos a concluir? Que la fuerza aplicada a lo largo de la distancia D va a producir un trabajo positivo, puesto que va a generar que este cilindro pase del reposo a un movimiento rotacional.
El cambio de energía cinética es, en todo caso, la energía rotacional final menos una energía cinética que inicialmente era cero. Nos dicen que el objeto estaba inicialmente en reposo. La energía cinética rotacional es igual a 1/2 de la inercia rotacional por la velocidad angular al cuadrado. Si quieren, aquí le pueden agregar el final para hacer hincapié en que es la velocidad que va a tener la velocidad angular que va a tener este cilindro después de algún cierto tiempo, producido por esta fuerza. ¿Hasta aquí preguntas? No, profe. No, pues es aplicar lo que ya conocíamos, teorema de trabajo-energía, con la única variante que ahora la velocidad podría no ser solo tangencial. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir con la información que tenemos aquí en nuestras manos? Que la velocidad angular con el que va a estarse moviendo este cilindro es igual a la raíz cuadrada de el trabajo, bueno, la fuerza multiplicado por la distancia la cual está actuando. Aquí faltará entonces un 2 proveniente del factor 1/2 entre la inercia rotacional del cilindro. Ahora, no sé si tengan ustedes a la mano cuánto vale la inercia rotacional de un cilindro que gira alrededor de un eje que pasa por su centro. Si no lo tienen, pues lo podemos consultar aquí en la tabla. Es un cilindro que gira alrededor de un eje que pasa por su centro. Vean, equivale a 1/2 de la masa del cilindro por su radio elevado al cuadrado. Entonces, en nuestra ecuación, pues podemos sustituir esa información, quedando lo siguiente. Sería 2 veces la fuerza Fd multiplicado por 1/2, el factor 1/2, la masa del cilindro por el radio de este elevado al cuadrado. Hacemos las sustituciones adecuadas con los valores que nos da el problema y ustedes pueden obtener la velocidad angular que nos están pidiendo aquí. Determine la rapidez angular final y la rapidez final del cable. ¿Cómo podemos determinar la velocidad final del cable con esta información que tenemos aquí? ¿Cómo podemos relacionarla? Ya sabemos la velocidad angular con la que el cilindro va a estar rotando. Sería solo multiplicarlo por el radio, ¿no? La angular. ¿Por qué? ¿Por qué bastaría solamente con eso? Porque habíamos visto que para tener la velocidad, la lineal, Ajá, eh, se obtenía multiplicando el radio de la circunferencia por sí, la velocidad angular que tiene. ajá. Entonces, como el cable, pues es la tangencial, por decirlo así, pues es esa velocidad que le corresponde. Ok, entonces, bueno, aquí, digamos, en lo que acabas de comentar, hay una idea que nos está haciendo falta para ya cerrar.
el problema. Porque en efecto, si ustedes multiplican esta velocidad angular por el radio del cilindro, lo que van a obtener es la velocidad tangencial o lineal, pero del cilindro. Solo la del cilindro. Pero por otro lado, ¿qué nos dijeron en el problema? Que este cable ligero no se estira y no resbala. Por lo tanto, si el cable se mueve hacia la izquierda, en el momento en que comienza a ser tirado este cable, en ese mismo instante se produce rotación en el cilindro. Entonces, el movimiento de uno genera el del otro. El movimiento del cable genera el movimiento rotacional en el cilindro. Entonces, la velocidad que experimenta esta sección, la velocidad tangencial que experimenta esta sección del cilindro, es exactamente igual a la velocidad que experimenta el cable. Porque este ni se estira y no resbala con la superficie del cilindro. ¿Sí es claro, muchachos, este argumento? Porque si encontramos solo esa velocidad tangencial del cilindro, es exactamente igual a la velocidad, pero también del cable. Voy a escribirlo aquí. Como el cable no se estira y no resbala, podemos asegurar que su velocidad final es exactamente igual a la velocidad eh, lineal, o también podemos llamarlo así, tangencial, del cilindro. Es decir, que la velocidad lineal del cable es simplemente la velocidad angular del cilindro por el radio del cilindro. Esa sería la conexión. Y el argumento o la justificación es la que ya está escrita ahí. Y esa sería la expresión entonces. Podemos nosotros aquí simplificar, quedándonos, déjenme ver aquí, si la álgebra no falla, sería 4 veces la fuerza aplicada por la distancia en la cual actúa sobre la masa. Vean que el radio aquí está elevado al cuadrado. Al momento de factorizarlo de la raíz, se elimina la potencia cuadrada, y como está dividiendo, se elimina con el radio que está aquí mostrado como el numerador, quedándonos esta cantidad. Y eso respondería el primer planteamiento aquí, de la derecha. ¿Comentarios hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿No? Ok, bueno, entonces el teorema trabajo-energía, como pueden darse cuenta, es demasiado útil. No hay que olvidarnos de ese resultado. Aquí déjenme mandar abajo estos otros ejercicios que vamos a ver a continuación. Esta lo pongo acá abajo. Muy bien.
Vamos ahora entonces a analizar el problema también relacionado con este, pero ahora desde un punto de vista dinámico. En la figura se tiene la situación que analizamos en el ejemplo pasado, exactamente el mismo problema. De la fuerza de 9 newtons, el 50 kilogramos para el cilindro, un radio de 0.12 metros. Es el mismo sistema. Se enrolla el cable varias veces en un cilindro sólido uniforme de 50 kilogramos con diámetro de 0.12 metros, que giren alrededor de su eje. Se tira del cable con una fuerza de 9 newtons. Suponiendo que el cable se desarrolla sin estirarse ni resbalar, otra vez un dato muy importante, ¿qué aceleración va a tener? ¿Cómo vamos a analizar el problema? Como es un problema de dinámica, que implica fuerzas, pues ya ustedes conocen el método. Deben de generar o deben de construir un diagrama de cuerpo libre. Pero ese diagrama de cuerpo libre va a ser muy diferente a los anteriores, a los que hemos revisado en el segundo parcial. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en estos problemas, muchachos, sí interesa mucho las dimensiones del objeto. En este problema sí nos interesa que se trate de un cilindro. ¿Por qué? Bueno, en la segunda ley de Newton que nosotros revisamos cuando suponíamos que los objetos eran partículas, decíamos, el objeto se encuentra justo en el centro y estamos representando por un punto. Lo que va a cambiar ahora es que si es un cilindro, bueno, entonces hay que considerar la cara circular, porque ahora hay que tomar en cuenta las torcas. Y las torcas, como vemos, necesitan, sí, de una fuerza, pero también de la distancia al eje de rotación. Y eso, evidentemente, no se puede visualizar en un punto, como está aquí. No tiene sentido analizar torcas en un punto. Por ello es que ahora sí hay que considerar que el cilindro pues, tiene una cara circular. Entonces aquí, aprovechando la figura que nos da el problema, pues tenemos ya el diagrama de cuerpo libre. Nótese entonces, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre este objeto? Pues van a ser 3 fuerzas. El peso. Sabemos que esa fuerza siempre va a estar presente, a menos de que el objeto tal cual pues se encuentre totalmente aislado, ¿no? Lejos de la Tierra. Pero como no es así en principio, pues sabemos que esa fuerza siempre va a estar presente. Pero esa fuerza peso, ¿en dónde está actuando? Pues siempre va a actuar en el centro de masa del objeto. En este caso, en su punto central. También, aquí con los cojinetes, va a haber contacto. Entonces, en esta situación, voy a hacer un zoom aquí, vean que en todo momento hay la superficie aquí en color naranja representa el cilindro. El círculo aquí en color gris representa los cojinetes. Entonces, si analizamos solo el cilindro, espero que estén de acuerdo que está actuando una fuerza normal proveniente de los cojinetes. De esta manera. Aquí, otra fuerza normal de esta manera. También de esta forma. Todas estas líneas en color rojo representan la fuerza normal que actúa sobre el cilindro proveniendo de los cojinetes. Y estas fuerzas están también pasando o están tocando el centro de masa el centro de masa del cilindro. Por lo tanto, estas dos fuerzas, ¿qué brazo de palanca tienen asociado? Si sabemos que el eje de rotación está justamente pasando por el centro de ese cilindro.
Pues no ejercían alguna rotación, ¿no? Así es, porque no hay brazo de palanca. Esas fuerzas no son cero, están presentes, pero el brazo de palanca que tienen asociado es cero, porque ambas están pasando por el eje de rotación. Es como acá, como si justamente vean, las fuerzas de peso y fuerza normal están actuando como estas dos. Están actuando sobre el eje de giro. No van a producir torque. Bueno, vamos a ir descartando entonces. Esas fuerzas van a estar presentes, pero no van a producir torque. ¿Qué pasa con la fuerza de 9 newtons? Esta fuerza, vean, está siendo aplicada a una distancia de puntos, en este caso serían de 6 centímetros en relación al eje de rotación. Su brazo de palanca tiene este valor. Por lo tanto, esta fuerza sí va a producir una torque. ¿Sí quedan claras las ideas aquí? ¿Cómo va a ser ahora el análisis en los diagramas de cuerpo libre? No basta con tener las fuerzas y saber cuántas actúan, sino también hay que saber o analizar y considerar cuáles de estas sí van a producir van a generar una torca y por lo tanto una rotación. Aplicando entonces o construyendo a partir del diagrama de cuerpo libre, e incluso vamos a ser muy explícitos y vamos a decir que es un diagrama de cuerpo libre para analizar torques. Concluimos que la única fuerza que generará rotaciones sobre el cilindro será la fuerza F de 9 newtons. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? La única fuerza es esa, la que va a generar rotaciones. Por lo tanto, la segunda ley de Newton para rotaciones indica lo siguiente. Bueno, antes de continuar también, debemos nosotros ser capaces además de indicar cuál es el signo de esta torca, porque de esa manera podemos asegurar también el sentido de las rotaciones, antihorarios o horarias. Para saber el sentido de la torca y aplicando la regla de la mano derecha, consideremos lo siguiente. Ese es el eje de giro de este cilindro, este punto. Apoyándonos de la figura del diagrama de cuerpo libre para analizar torcas, podemos ver que el vector R, el brazo de palanca, tiene esta dirección, el que mide 6 centímetros. Aquí está el vector R, que es esta dirección. La fuerza que se está aplicando, la fuerza F, tiene esta otra dirección, hacia la izquierda. Si aplican la regla de la mano derecha, que es poner la palma derecha sobre el vector R y después cerrándolo en dirección del vector F, y para ello se pueden apoyar de la siguiente construcción. Pónganlo así. Hagan que los dos vectores coincidan en su origen. Ponen la palma sobre el vector R. Cierran sus dedos en dirección al vector F. ¿Hacia dónde apunta su pulgar? ¿Hacia ustedes o hacia adentro de la pantalla? Hacia nosotros. Por lo tanto, ¿qué dirección tiene la torca? ¿Positiva o negativa?
Positiva. Positiva. Va a tener una dirección positiva. Por lo tanto, las rotaciones que se van a producir también van a ser positivas. No hay que agregar entonces en ningún caso algún signo. Si fuese el caso opuesto, que su pulgar hubiese quedado hacia el interior de la pantalla, tendríamos en nuestras ecuaciones que agregar un signo negativo para indicar justo este resultado. Pero bueno, no es el caso. Todo lo que vamos a trabajar son cantidades positivas. La segunda ley de Newton para rotaciones nos dice entonces lo siguiente. La torca producida por la fuerza de 9 newtons va a generar una aceleración angular, la cual es inversamente una aceleración angular, la cual es inversamente proporcional a la inercia rotacional de nuestro, en este caso del cilindro. Si esta ecuación la reescribimos en términos de los datos que tenemos, ¿qué es lo que nos va a quedar? Bueno, la fuerza aplicada de 9 newtons por la distancia R de 6 centímetros, que si espero que estén de acuerdo conmigo, es el radio del cilindro. Esa es la torca. Va a producir una aceleración angular. ¿Cuánto vale la inercia rotacional para un cilindro? Un medio de la masa del cilindro por el radio de este, elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad, la aceleración angular? Despejando, sería dos veces la fuerza por la masa entre el radio del cilindro. Bueno, multiplicando el radio del cilindro también. El problema nos dice qué aceleración tiene. No nos pregunta, no nos dice la aceleración angular. Si quisiera la aceleración angular nos preguntaría, bueno, o incluiría la frase angular. No es el caso. ¿Qué aceleración quiere? El problema que encontremos. Entonces la aceleración tangencial es el radio por la aceleración angular. Aquí. Si sustituimos la ecuación 1 en esta relación, en esta igualdad, ¿qué nos estará quedando? Vean, es la relación entre la fuerza que se está aplicando y la masa del cilindro. ¿Este de dónde viene? De la inercia del cilindro. De la inercia rotacional. Es decir que, si lo notan con cuidado, parecería que la aceleración tangencial
es simplemente la fuerza entre la masa, segunda ley de Newton. S2 está indicando que esta aceleración angular proviene de un movimiento rotacional, no de un movimiento traslacional. Esa es la diferencia. S2 está relacionado justamente con la inercia rotacional. Entonces, como se pueden dar cuenta, las aceleraciones que se producen de rotaciones y de movimientos traslacionales o lineales no necesariamente son los mismos. Hay ligeros cambios. No es lo mismo trasladar, mover linealmente un objeto que ponerlo a rotar. Y una forma de verlo es justamente con este inocente 2. ¿Preguntas aquí, muchachos, con este caso? Con la forma de analizar ahora los problemas desde un punto de vista dinámico. No. Bueno, pasemos al siguiente. Esos ejemplos que estamos analizando son muy, bueno, la forma de razonarlos va a ser una similar a la que ustedes tienen que emplear para los ejercicios, me parece que es el 2 y el 3, es la numeración 2 y 3 de la tarea, la última tarea que tienen ahí pendiente. Bueno, ahora, ¿cómo aplicamos? Vamos a ver ahora un problema en el que apliquemos la conservación de energía mecánica. Para esto tenemos la siguiente situación. Enrollamos un cable ligero y flexible en un cilindro sólido de masa M y radio R. Otra vez un cilindro. El cilindro gira con fricción despreciable sobre el eje horizontal estacionario. Atamos el extremo libre del cable a un bloque de masa M, como el que se muestra aquí en la figura, y soltamos el objeto sin velocidad inicial a una distancia h sobre el piso. Conforme el bloque cae, el cable se desenrolla sin estirarse ni resbalar. Otra vez un dato muy importante, haciendo girar al cilindro. Calcule la rapidez del bloque que cae y la rapidez angular del cilindro, justo cuando el bloque golpea el piso. Entonces, ¿cómo aplicamos la conservación de energía mecánica en este problema? De la misma forma que la hemos aplicado problemas pasados, con la única excepción de que ahora hay que considerar si hay o no rotaciones involucradas. Entonces, cuando el cilindro está en esta posición y la masa M a la que se le ata está a una altura h, sabemos que la única energía mecánica presente es de tipo energía potencial gravitacional, puesto que el bloque está a una altura h del suelo. Vamos a elegir evidentemente al suelo como nuestro nivel de referencia. Bueno, en un siguiente instante, cuando el bloque llega al suelo, debemos nosotros ya no sé cuánto, esta ocasión no sé qué número sea, pero debe de quedar claro que el objeto no llega con velocidad cero, llega con una velocidad distinta de cero. Bueno, cuando eso sucede, tiene una velocidad, tiene una energía cinética asociada, pero también ¿qué pasa con el cilindro? Está rotando, ya tiene una velocidad angular distinta de cero. Entonces, nótese en las figuras de aquí mostradas. Al inicio solo tenemos energía potencial, gravitacional. Y al final tenemos energía cinética, sí, cinética pero de dos clases. La primera, que es energía lineal. Vean, el bloque se movió en línea recta hacia abajo. Pero además tenemos energía cinética rotacional, puesto que el cilindro está rotando sobre su eje. Hasta aquí, ¿queda claro entonces la situación? Sí. Sí, no, aquí pues no hay tal cual algo distinto de lo que ya conocemos, excepto por el cilindro. Bueno,
Además nos dicen que el cilindro gira con fricción despreciable sobre el eje horizontal estacionario. Al decirnos que es despreciable, significa que podemos desestimar el trabajo mecánico debido a esa fuerza de fricción. En pocas palabras, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Hay o no conservación de la energía mecánica? ¿Podemos asegurar que la energía mecánica se conserva? ¿Sí o no? Sí. Sí, podemos asegurarlo. Por lo tanto, los siguientes pasos algebraicos son válidos. Entonces, en el problema en cuestión, al tener una fuerza de fricción despreciable y un movimiento bajo la acción de la fuerza de gravedad, podemos asegurar que la energía mecánica del sistema, en este caso, ¿quién está formando el sistema? Bueno, sí, del sistema, vamos a ponerlo así, cilindro, que el cilindro básicamente es la polea, masa M, o simplemente, o era un bloque, no recuerdo, déjenme ver aquí, remos un cable ligero, un cilindro, un bloque, vamos a llamarlo entonces cilindro bloque. Muy bien, la energía mecánica del sistema se conserva. Por lo tanto, podemos aplicar la ecuación que ustedes ya han trabajado en múltiples ocasiones. La energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final. Eligiendo, bueno, lo mencionamos, pero para no dejarlo ahí, eligiendo como nivel de referencia al suelo, tenemos entonces el siguiente resultado, ¿no? Al inicio, la masa M se encontraba a una cierta altura y el cilindro estaba en reposo, no ha rotado todavía. Por lo tanto, energía mecánica inicial es simplemente la masa del bloque por la gravedad por la altura a la cual se encuentra. Esto a su vez se puede igualar a la energía mecánica en el instante final, es decir, cuando el bloque ha descendido esa distancia, se encuentra tocando el suelo, pero llega con una velocidad distinta de cero. Por lo tanto, tenemos un medio de la masa del bloque multiplicado por la velocidad con la que se está moviendo. Pero además, en ese mismo instante tenemos al cilindro rotando. Y es así entonces como estaremos escribiendo nuestra ley de conservación de la energía. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. No, profe. Sí. Muy bien. ¿Qué nos preguntaban? Sí, calcule la rapidez del bloque que cae y la rapidez angular del cilindro, justo cuando el bloque golpea el piso. Bueno, ¿cuántas incógnitas tenemos aquí? Dos. Exactamente, tenemos dos. Si no estuviese el cilindro, este término pues no estaría presente y pues si lo notan, la forma de obtener la velocidad con la que el bloque llega al suelo pues sería fácil de determinar. Pero en la presencia del cilindro pues tenemos una nueva incógnita. Tenemos que entonces obtener o establecer o recordar una segunda ecuación que nos permita avanzar.
De otra manera, estaríamos varados. Recordando, o tomando en cuenta, mejor dicho, tomando en cuenta que el cable no se estira ni resbala, ¿qué podemos concluir? ¿Qué resultado importante podremos obtener de esta observación? Que la velocidad lineal del bloque se relaciona con la velocidad angular del cilindro a través de esta relación. ¿Sí es claro? Es similar al problema pasado, pero para la aceleración. O incluso también aquí para este resultado. Como no se estira ni resbala, podemos asegurar que esta relación se cumple. Al mismo instante que el bloque desciende, el cilindro se pone a girar. Teniendo en cuenta esto, nótese lo que va a suceder. En la ecuación que tenemos arriba, podemos intercambiar omega por B entre R, despejando de esta ecuación. Lo hago de una vez. Vean, queda V al cuadrado entre R al cuadrado. Paso algebraico nada más. De aquí factorizamos, hacemos un poquito de álgebra. El 1/2 lo sacamos de ahí, más la inercia del cilindro entre su radio, elevado al cuadrado, por la velocidad al cuadrado. Y listo, ya tenemos una incógnita nada más en esta ecuación. Por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad que estamos buscando? Sería 2 veces la masa del bloque por la gravedad por la altura entre este factor. Y listo. Esa sería la velocidad con la que el bloque estaría impactando en el suelo. Y la velocidad angular del, del cilindro, pues sería únicamente tomar esa velocidad y dividirla entre el radio del cilindro. Es claro entonces ahora cómo se modifica, cuál es la modificación en la conservación de energía mecánica. No es sutil, no, pero importante. Y como última parte de este mismo problema, nos piden lo siguiente.
Determine la aceleración del bloque de masa m. Para el mismo problema, nos pide determinar la aceleración del bloque de masa m. Como nos están pidiendo la aceleración, pues tal vez una forma de analizarlo es a través de la dinámica, es decir, las fuerzas. ¿Cuántos objetos tenemos aquí? Dos, el cilindro y el bloque. Sobre el bloque ya sabemos qué fuerzas están actuando, la tensión y el peso. Son las únicas fuerzas que están actuando. Sobre el cilindro ya no podemos dibujar un diagrama de cuerpo libre puntual, como se está haciendo para el bloque, sino un diagrama de cuerpo libre que nos permita analizar las torcas. La única torca que está haciendo que el cilindro comience a rotar es debida a la tensión. Podemos concluir entonces lo siguiente. Aplicando un análisis de fuerzas y torcas a través de diagramas de cuerpo libre, concluimos lo siguiente. Para el bloque, las únicas fuerzas que están actuando son la tensión hacia arriba, que tira de él hacia arriba, y el peso, su propio peso. Y estas dos fuerzas generan una aceleración hacia abajo. El objeto está descendiendo, el bloque. ¿Qué pasa para el cilindro? Para la polea en forma de cilindro. Tenemos que considerar aquí las torcas. La ecuación que tenemos que resolver es la suma de las torcas tiene que producir una aceleración angular que es inversamente proporcional a la inercia rotacional. Como comentamos, la única fuerza que produce esa torca es la tensión. Entonces, la fuerza de tensión. ¿A cuánto vale el brazo de palanca de esta fuerza? Como uno puede observar, es el radio. Multiplica, y esto tiene que ser igual a la inercia rotacional, que de acuerdo a las tablas es la masa del cilindro por el radio al cuadrado entre 2. Y eso produce una aceleración angular. Si somos observadores, pues tenemos ahí varias incógnitas. No solamente tenemos una, de hecho tenemos varias. ¿Cómo podemos continuar aquí? Bueno, recordando, o tomando en cuenta, mejor dicho, tomando en cuenta que la cuerda no resbala ni se estira, concluimos que la aceleración angular observada en el cilindro se relaciona con la aceleración tangencial con la que el bloque está descendiendo a través del radio del cilindro. Perdón, aquí es división. Perdón, aquí es división. Podemos tomar en cuenta esa relación. De esta manera, de esta forma, la ecuación para la torca
Vean cómo queda expresada. La tensión es igual a la masa del cilindro sobre 2 por la aceleración. La ecuación, si quieren llamarla la ecuación 2, se transforma en esta última ecuación. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. La ecuación 3 es una simplificación de la ecuación 2, utilizando este resultado. Combinando la ecuación 1 con la ecuación 3, para no demorar más, combinando las ecuaciones 1 y 3, obtenemos el valor de la aceleración. Entonces son una especie de pasos algebraicos que se les quedará a ustedes para realizar. Queda lo siguiente entonces. La aceleración con la que esa caja o el bloque va a moverse tiene esta forma. Si se dan cuenta, pues es una fracción de la gravedad. Si la masa del cilindro no estuviera, es decir, que no existe que despreciamos la masa del cilindro, como había sido en los problemas pasados, que siempre nos decían la masa de la polea es despreciable, ¿con qué aceleración está descendiendo nuestro bloque? Pues con la aceleración de la gravedad. Es como si estuviese en caída libre. Pero como no es el caso, vean que el hecho de que tengamos una polea en forma, bueno, y que consideremos su inercia rotacional, que consideremos que este objeto va a rotar gracias a la interacción de la cuerda que sostiene el bloque, la aceleración del bloque va a verse afectada. No va a ser exactamente igual a la gravedad, sino una fracción de la gravedad. Eso sería entonces nuestra forma de analizar ahora los problemas. Tenemos que construir sí una nueva ecuación que involucra las torques. ¿Preguntas aquí, muchachos? Todo bien, profe. ¿Sí? Todo bien. Excelente, porque entonces ese les va a tocar a ustedes resolver para entregar más tarde el día de hoy, para que practiquen. Es el mismo problema abordado desde dos ópticas. En este caso nos hablan de una varilla uniforme de masa m y longitud L que gira libremente. Ignoramos cualquier fricción con respecto a una articulación fija llamada pivote. Nos dicen que en el momento en que usted ya no ejerce fuerza para sostenerla, determine la aceleración angular de la varilla y la aceleración lineal de la punta de la varilla. Un dato muy importante en este problema. Suponga que la fuerza de gravedad actúa en el centro de masa de la varilla, como está ahí mostrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale el brazo de palanca asociado a la fuerza de gravedad, al peso? Y en el otro problema, que es justamente el mismo el de la varilla,
nos dicen, inicialmente está en reposo, está de forma horizontal y después se suelta. Nos piden ahora determinar la velocidad angular y la rapidez de la punta de la varilla. Aquí el dato muy importante. Este objeto es un sólido rígido, no es una partícula puntual. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a aplicar la conservación de energía mecánica? ¿Cuánto vale la h que ese objeto va a descender? Pues todo es un sólido rígido, lo único que está haciendo es rotar. Bueno, recordemos la importancia del centro de masa. El centro de masa es un punto en el que concentramos la masa del objeto. Por lo tanto, aunque el objeto es un sólido rígido, tiene una extensión de valor L, lo que hay que considerar es lo que desciende el centro de masa. Eso es lo que hay que considerar, lo que baja el centro de masa, no la estructura. Sí baja la estructura completa, pero ese análisis se puede entender, se puede analizar perfectamente recordando la importancia del centro de masa y lo que significa. Entonces, bueno, creo que ahí se alcanza a distinguir muy bien. Les dejo los dos enunciados para que lo consideren y hagan un análisis similar a los que se hizo en los otros ejercicios para responder en cada caso lo que ahí se les está pidiendo. Muy muchachos, pues entonces les dejo la imagen unos segundos más y el miércoles, perdón, continuaremos con otros dos ejercicios para pues estar terminando ya este último tema de nuestro curso. Muy muchachos, pues nos escuchamos el miércoles que viene. Tengan un excelente día. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.